Buenos días, mi nombre es Mayermis Pérez, vengo del PNF en Historia. Me encuentro ya viendo las materias electivas que me van a permitir culminar la malla curricular y empezar el trabajo de grado. Entonces nada, la intención de este video es mostrarles un poco una disertación acerca del concepto de la danza como tal. Me pareció interesante comenzar por allí tomando en cuenta que yo no tenía experiencia ni digamos ningún tipo de interés en torno al tema hasta ahorita, y conseguí ciertas cosas que me parecieron interesantes en torno al abordaje, ¿no?, de la materia. Entonces, en un primer acercamiento, en una búsqueda rápida en internet sobre qué es la danza, empecé a notar que consigues como nociones muy vagas o ideas como muy generales. Puede ser como pueden ser: danza es expresión, danza es movimiento, danza es comunicación. Entonces allí entendí que bueno, que había que hacer una búsqueda un poco más profunda, ¿no?, como para ubicarse en el tema. este y nada, ver qué otros elementos y categorías subyacen dentro de esta disciplina en cuestión. Debo acotar que fue difícil conseguir información teórica. Sin embargo, logré dar con dos profesionales del área cuya obra me parece muy interesante. Tengo por un lado a la profesora, una mexicana, que es Hilda Islas. Ella es licenciada en filosofía, pero además es bailarina y coreógrafa, si mal no recuerdo. Entonces, el libro se llama Tecnologías Corporales, Danza, Cuerpo e Historia. Por otro lado tengo el profesor chileno que se llama Carlos Pérez Soto. Él es profesor de física, pero también es investigador en el área de las ciencias sociales y bueno, su texto se titula Proposiciones en torno a la danza, si mal no recuerdo. Entonces, este profesor, Carlos Pérez Soto, él, su forma de, cuando comienza a abordar el tema de la teoría referida al apartado de la danza, él hace dos caracterizaciones: una caracterización externa y una interna. Dentro de la externa aparecen aquellas preguntas iniciales que suelen venir digamos más enfocadas en torno a la función, al origen, incluso al contexto, ¿no? Entonces la gente se pregunta por qué los seres humanos bailan y para qué lo hacen. Las respuestas a estas preguntas, bueno, son amplias y han sido estudiadas desde diferentes gremios, ¿no? Desde distintos profesionales de distintas áreas nos han brindado conceptos al respecto. Por ejemplo, los naturalistas piensan que la danza es más un asunto para liberar energías y como una forma embrionaria de comunicación. Otras teorías de corte antropológico nos dice que las danzas tienen funciones ritualísticas, pero también que están asociadas a contextos de sociabilidad y al espectáculo. Para los etnólogos, el arte de la danza aparece prácticamente en todos los pueblos estudiados hasta ahorita. Entonces,
vemos aquí, nos encontramos ya con un problema como general que pareciera que nos falta como una parte del relato, ¿no? Y esa parte sería aquella en la que nos cuentan qué ocurre dentro de la danza en sí misma. Tampoco nos dice si otras actividades humanas como la gimnasia rítmica, el malabarismo, el patinaje artístico puede ser, se consideran o pueden ser designadas o no con ese nombre. Entonces ahí ya vemos el mismo profesor Pérez Soto sostiene que para hacer una definición más interna de lo que es la danza, convendría especificar primero qué tipo de actividades y qué otras prácticas humanas se le aproximan, ¿no? Porque ya vemos que dentro de este círculo más interno es mucho más difícil y complejo como establecer una línea fronteriza entre aquello que se define como la danza y aquello que se denomina con otro nombre, como puede ser el caso del patinaje artístico. Entonces, también dentro de los estudios teóricos, este concepto de danza también tiene varias acepciones. Encontramos por un lado el concepto que nos habla de los cuerpos humanos, solos o en conjunto, pero también está lo relativo al movimiento como materia propia de la danza. Es decir, no tanto referido a la pose, a unos pasos o a una narración, sino al movimiento per se. Otra relación que se incluye dentro de la terminología y que también es importante revisar es el tema de la relación entre el coreógrafo, el intérprete y el público. Me parece que cada una de estas variantes también juegan un papel importante a la hora de establecer una diferencia entre la danza y otra disciplina. También hablando ya un poco más ahondando ya un poco más en el tema del movimiento, tenemos que, bueno, el principal elemento significante para la danza sería ese, ¿no? El movimiento. Sin embargo, el cuerpo sería el soporte sobre el cual operan o no los significantes asociados a las características del movimiento, bien sea el ritmo, la forma, el espacio, el tiempo, la energía. Entonces vemos ya aquí cómo se va creando una completa sinergia entre el cuerpo humano y el movimiento con sus valores específicos, pero también empiezan a aparecer otros complementos como pueden ser la música, el teatro, el relato, el escenario, incluso el vestuario, el dominio también de ciertas técnicas o no, todo eso es lo que termina convirtiendo a la danza en un medio de comunicación, de expresión, de creación artística, pero también en un fenómeno cultural, si se quiere. Otra sección de la danza nos las trae la profesora Cervena Salinas y Rodríguez Muñoz, quienes dicen que el acto y el arte de la danza no han de entenderse como meros procesos técnicos artísticos, como un simple virtuosismo corporal, sino que revelan categorías de lo perceptivo, lo sensitivo y lo intelectual. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya vemos cómo la danza empieza a aparecer
ligada o referida a cosas más específicas como cierta materialidad y ciertos recursos técnicos e imaginativos por encima, que se posicionan por encima de las funciones sociales que la danza ha asumido a lo largo de su historia. Y que bueno, de entrada se identifica con el cuerpo en movimiento, pero esto vendría a ser apenas como un esbozo del problema que significa o que plantea una definición sobre la danza. Viene también, podemos decir o podemos encontrar a la danza como un fenómeno asociado también o más relativo al apartado visual, es decir, la relación entre la danza y los ojos de los espectadores, así como también un apartado cinético, que es la relación entre la danza y el cuerpo de los bailarines. Ahí ya vamos viendo cómo se va creando una relación comunicativa entre quien danza y los observadores de esa danza, ¿no? De manera general, podemos decir que el ser humano necesita del movimiento, aunque hoy en día no se considere como algo valioso en sí, porque la cultura actual se rige por otros parámetros, digamos, pero se puede identificar o definir al movimiento como algo implícito en toda actividad humana. Entonces, esta sinergia también o este dúo entre la danza como lenguaje y la danza como práctica social, también está asociada a la vida cotidiana y a la creación de un producto estético o artístico. Pero entonces también ya allí pues se pueden hacer otras asociaciones, es decir, hay mucho por desentrañar dentro de una forma de moverse, primero hacia afuera, sobre todo buscando ya en la relación con el tejido social, pero también hacia adentro para mirar un poco el tipo de relación que los individuos mantienen consigo mismos, ¿no? Con sus cuerpos, con sus entornos y con su entorno. Entonces, como una reflexión final, podríamos tener que tanto hacia afuera y hacia adentro son amplias las posibilidades del término de todo movimiento y de toda danza. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. De verdad que para mí ha sido un primer acercamiento bien interesante hacia la materia y a descubrir todas estas cosas que no sabía en torno a la danza. Entonces me gustaría también continuar el aprendizaje. Si alguien necesita los libros, se los puedo hacer llegar sin mayor problema. De verdad que me parece un recurso muy valioso para entrar en el tema, pues. Entonces, muchísimas gracias. Me despido.